¿Qué pasará este próximo 8 de diciembre? Escucha atentamente. Ve 2000 años atrás, 2200 años atrás aproximadamente, en Israel, Santo Templo en Jerusalén, ofrendas, el santo sacerdote, el pueblo judío sirviendo a Dios. ¿Quién llega a la tierra de Israel? El imperio griego. El imperio griego era el imperio más grande en ese momento, estaba conquistando todo lo que sería el mundo conocido y llegó a Israel para conquistarlo y decretó ciertos decretos que les voy a detallar ahora. La prohibición de estudiar Torá, la prohibición de circuncidar al niño judío el octavo día, que es un precepto divino que Dios decreta a cada niño judío ser circuncidado en el octavo día luego de haber nacido, el decreto de la prohibición de fijar cuál es el mes judío, que a partir del mes judío se terminan las festividades judías, y también otro decreto era la prohibición de cerrar, trancar las puertas. Es decir, los griegos decían, básicamente el mensaje era, si yo quiero, entro a tu casa. Intimidad, no hay intimidad en tu casa. ¿Por qué? Porque yo determino cuándo entro y cuándo salgo de tu casa. Eso era algo, obviamente, repercutía contra algo que es muy, muy preciado en el judaísmo, que es la intimidad, el recato. Es decir, ser una familia recatada. Es decir, y esto obviamente fueron contra el recato judío. Fueron contra la Torá, que la Torá es la vida del judío y de la judía. El estudio de Torá. Fueron contra la prohibición, como dijimos, de estudiar Torá. Y así decretaron ciertos decretos. Otro decreto interesante y muy cruel que hicieron era inscribir en el cuerno de un toro, de cada toro, que decía que cada judío tenía que escribir que no tenía parte en el Dios de Israel. En hebreo se dice, She'en lo helek beloquei Israel. Piensen que en esa época, hace 2200 años atrás aproximadamente, el automóvil, el coche, no era un coche. Muchas veces eran vacas, eran toros. Es decir, piensen, era como poner un sticker, como una calcamonía en la cual decían, cada judío tenía que de alguna forma declarar que Dios no lo permita, como que no tiene parte en el Dios de Israel. Y otra cosa muy interesante, que los bebés, la mamadera, es decir, la botella de la cual tomaban leche, también era un cuerno de toro. Que había aquí un secreto, que querían los griegos que el niño y la niña, desde que eran pequeños desde la cuna, que tomen esa leche y que esa leche pase por esas letras que ese niño y esa niña no tienen parte en el Dios de Israel. Por lo tanto, los griegos quisieron repercutir en la vida judía, tanto a nivel de estudio Torá, tanto a nivel de las festividades judías, la circuncisión judía. Básicamente quisieron anular la vida judía. Por donde lo quieran mirar, quieran anular la vida judía. Esto es a nivel exterior en cierto aspecto. Pero quiero ir con ustedes y compartir con ustedes algunas reflexiones más por debajo, más subterráneas, por debajo de la tierra, y mucho más hondas y mucho más fuertes a nivel espiritual. Escuchen. Los griegos, como ustedes saben seguramente, eran como la cúspide de la cultura en su momento. Piensan a nivel filosófico, la filosofía griega, Platón, Sócrates, de ahí viene la filosofía. A nivel artístico, el teatro griego, la tragedia griega, también los padres del teatro clásico. A nivel, obviamente, intelectual, la matemática, la física. Es decir, los griegos, básicamente, no solamente conquistaban a nivel territorial, sino que conquistaban a nivel de mentes. ¿Y qué pasaba? Ellos valoraban mucho la inteligencia, la sabiduría. ¿Y ellos qué hicieron? Tradujeron la Torá, la Biblia, al griego. La Torá judía la tradujeron al griego. ¿Por qué? Porque entendían que la Torá es un libro muy interesante y que hay que tenerlo en la biblioteca griega. Pero ¿qué era lo que les molestaba a los griegos? Cuando nosotros los judíos decíamos, y decimos hoy obviamente, y siempre diremos, que la Torá es, como se dice en hebreo, Torá Hashem, es la Torá de Dios.
No es un libro inteligente per se y punto. Es un libro que está la voluntad de Dios, como está insinuado, explican nuestros sabios judíos, en la primera palabra del primer mandamiento, que es Anojí. En hebreo es Anojí, Hashem Elokeja, Asher Otzetija Meretz Mitzray mi Beit Abadim. Lo dije como lo recuerdo, pero básicamente lo tradujo al castellano. Dice Dios, yo soy Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la tierra de la casa de la esclavitud. Ahora, la primera palabra es Anojí. Anojí sería yo, como yo soy Dios que te saqué de Egipto. Ahora, explican nuestros sabios judíos que en arameo la palabra Anojí es así. Ana, Anojí, Ana. Ana en arameo es yo. Es la letra Aleph. La letra Aleph es la primera letra de Anojí. La Nun es la segunda letra de Anojí. Ana Nafshi. Yo, mi alma. Lo voy traduciendo lentamente para que vayan entendiendo. Como vuelvo a lo que dije antes, la primera palabra del primer mandamiento, Anojí, que sería yo, se diría en arameo así, no en hebreo, sino en arameo así. Ana, yo, Nafshi, mi nefesh, mi alma. Ktavit, la escribí, Veyehavit, y la entregué y la di. ¿Qué significa? Explican nuestros sabios judíos que Dios básicamente entrega en cierto aspecto, en forma metafórica, su alma, su voluntad al pueblo judío para hacer luz para las naciones. Es decir, el pueblo judío no vive la Torá como un libro interesante, con preceptos o cuentos interesantes, con ética, por supuesto, todo eso es realidad. Hay cuentos con ética y es muy interesante, por supuesto. Pero lo fundamental aquí es que Dios se revela, Dios revela su voluntad y le pide al pueblo judío hacer su voluntad en este mundo. Por lo tanto, hay un vínculo estrecho entre la Torá, la voluntad de Dios y el pueblo de Israel. Es un libro plagado de preceptos. ¿Qué son preceptos? La voluntad de Dios, lleno de preceptos, la voluntad de Dios revelada en la Torá. Y el pueblo judío tiene que cumplir esos preceptos. Y este tema sacaba de quicio a los griegos. ¿Por qué? Porque los griegos no entendían cómo el pueblo judío estábamos dispuestos a dar la vida, a dar todo por la Torá, por hacer la voluntad de Dios. ¿Qué significa? Nosotros no vemos como algo desconectado a Dios y al mundo. Y los griegos sí. Los griegos sí. ¿Qué hacían los griegos? Piensan la filosofía griega. Es así. Ellos creen que hay un creador. En hebreo le dicen el Segel Apoel, como la gran inteligencia, el gran creador, el creador que creó el mundo. Pero este mundo es un mundo que funciona en automático, en piloto automático. Los griegos creían que no hay un vínculo entre creador y creación. Es decir, hay como una desconexión. Es como, piensen que está Dios, está esta creación, hay como un hilo que conecta, y ellos, los griegos, creían que hay una desconexión total entre creado y creador. Y el pueblo judío es totalmente opuesto. Nosotros decimos los judíos, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Decimos, escucha Israel, Dios es nuestro Dios, Dios es uno. Nosotros, el pueblo de Israel, creemos y vivimos a través de la fe absoluta de la unicidad de Dios, que Dios obviamente es el creador y Dios crea este mundo constantemente y Dios quiere a esta creación y le importa esta creación y tiene un vínculo con esta creación y quiere un vínculo con esta creación. Dios quiere un vínculo contigo, Dios te ama y Dios espera de ti que hagas tu misión en la vida. Los griegos que creían, y lamentablemente hoy pasa mucho en el mundo, que hay mucha gente que cree que hay un creador, una energía superior, pero no se vinculan con Dios. No creen como seres humanos pequeños que Dios le importa algo de ellos. Y esto es totalmente opuesto al judaísmo. Y aquí entra lo que vamos a hablar, si Dios quiere, en un momento, qué festejamos los judíos este 8 de diciembre, qué pasará este 8 de diciembre. Así que nosotros, los judíos, a diferencia totalmente opuesta de los griegos, decimos no, este mundo es uno porque Dios es uno y el pueblo de Israel queremos básicamente cumplir con la voluntad de Dios
para corregir este mundo, vincularnos a Dios, ser luz para las naciones, ayudar al mundo, y así cada persona en este mundo tiene una misión. Y Dios quiere y te necesita. Dios decide necesitarte. Como un gran sabio dijo, el día de tu cumpleaños es el día que Dios decide que este mundo no puede existir sin ti. Sí, sin ti. También si te crees que no eres la persona más elevada del mundo a nivel espiritual y no haces todo perfecto, sí, Dios te creó, Dios es tu creador, Dios te conoce al pie de la letra, te conoce mejor que tú mismo o que tú misma, y Dios te ama y Dios espera de ti lo mejor. Y Dios confía en que tú puedes y que podrás hacer tu misión en la vida. Por lo tanto, esto que estamos diciendo tiene muchísimo que ver con lo que hablamos de lo que festejamos los judíos y lo que pasará este próximo 8 de diciembre. Escucha muy atentamente. Los griegos decretaron otra cosa muy maliciosa, que era lo siguiente, que el día del casamiento de un judío con una judía, en ese día la mujer judía, la mujer que obviamente según el judaísmo tiene que ser una mujer, tanto la mujer como el hombre, llegar vírgenes a su matrimonio, tanto el hombre como la mujer, estaba obligada por decreto, pasar por las manos sucias del gobernador local de la zona. Es decir, estos malvados quisieron también a nivel tan burdo y tan cruel que el día del casamiento, luego de la fiesta de casamiento, en esa noche, la novia virgen judía tenía que pasar por el cuarto y pasar la noche con el burdo y malvado gobernador griego y luego volver con su novio virgen. El novio sí virgen y ella lamentablemente no. Y esto fue algo que conmovió muchísimo a la sociedad judía y sobre todo una mujer, hija de un personaje, de uno de los sacerdotes, de los Kohanim, de los judíos, en su día de casamiento hizo una declaración tan fuerte que dijo que ella no iba a pasar por las manos burdas de ese gobernador y incitó a sus hermanos a que hagan algo y de alguna forma, según las fuentes judías, una de las opiniones judías, que eso fue básicamente lo que destelló y lo que comenzó la revuelta de los judíos de una pequeña familia, los Hashmonaim, los Hasmonaeos judíos, una pequeña familia de un padre, Yohanan, Matitiau, el hijo de Yohanan, Cohen Gadol, el gran sacerdote del Santo Templo, con sus 5 hijos. Piensen, sabios judíos, no eran militares necesariamente. Empezaron una revuelta contra un imperio. Piensen hoy, una familia, un papá anciano con 5 hijos, una revuelta contra un gran imperio, con tanques, con aviones, con submarinos, con ships, con armamento, con balas, con misiles. Una pequeña familia. Y así de a poco otras familias y otros judíos empezaron a sumar a esta revuelta. Y realmente ahora sí estamos llegando a qué es lo que pasará este 8 de diciembre, este próximo 8 de diciembre, que es el gran milagro que unos pocos vencieron a un imperio, a ejércitos con miles y miles de griegos que vinieron a Israel y venían más y vencíamos y traían más soldados y vencíamos y traían más. Piensen, pequeños grupos de judíos para defender el honor del pueblo judío, el honor de Dios, el honor de la Torá, el honor de las mujeres judías, el honor de la familia judía. Como dijimos, prohibido trancar la puerta de la casa. ¿Por qué? Porque todo griego si quería entraba. ¿Qué significaba? Que una pareja no podía tener intimidad. Incluso un niño, una niña quería ir al baño, se quería vestir, no sabía, capaz que un griego entraba en su cuarto. Piensen, rompieron la intimidad, decretaron la prohibición de estudiar Torá, de la circuncisión, que es la santidad,
que es un pacto con Dios, un pacto de santidad con Dios. Es decir, aquí sí estamos llegando más a la parte un poco más que subyace de lo que festejamos, que es la festividad de Hanukkah. Hanukkah es, como se sabe, mucha gente sabe, que se encienden velas. ¿Qué es la fiesta de Hanukkah? Básicamente encender una pequeña vela. Eso es lo que se hace. Ahora vamos a explicar aquí qué es esta pequeña vela. ¿Qué es esta pequeña vela? ¿Qué simboliza esta pequeña vela? Les cuento que en Hanukkah se enciende una vela preferentemente en un lugar en el cual la gente que pasa por la calle pueda ver la vela, que significa el milagro. Se enciende la vela, que es el milagro que sucedió en Hanukkah. ¿Qué es el milagro? Básicamente explican nuestros sabios que los griegos entraron al Santo Templo y impurificaron todos los aceites de oliva que eran para encender la menorá, el candelabro en el Santo Templo. Pero ¿qué pasó? Encontramos un pequeño jarro con aceite de oliva puro, con el sello del gran sacerdote, el Cohen Gadol. El Cohen Gadol, el santo sacerdote, el gran sacerdote, selló que ese aceite estaba puro, y eso encontraron. Ese aceite era suficiente para solo un día en la menorá, en el candelabro, y duró 8 días. Por lo cual hoy festejamos 8 días de Hanukkah. Comienza este próximo 8 de diciembre. Este es básicamente es el milagro que festejamos. También festejamos que vencimos la batalla, unos pocos contra muchos, gente santa, gente tan buena, gente tan dedicada a Dios contra gente malvada, gente cruel, gente obscena, gente malvada por todos lados, que básicamente querían desconectar a Dios con nosotros, con el mundo entero. Y básicamente esto es lo que festejamos. Y también compartir con ustedes qué es este aceite. Este aceite significa también la santidad. ¿Qué significa? Que encontramos un pequeño recipiente con aceite puro. Lamentablemente los griegos entraron e impurificaron los aceites. ¿Qué significa? El pueblo judío comenzó a influenciarse por la cultura griega, en forma muy notoria, como dijimos, en un pueblo con filosofía, con ciencia, con teatro, con arte, impresionante. O sea, muchas cosas con mucho potencial. Pero ¿qué pasó? Eso venía acompañado de una desconexión total con Dios. Ustedes pueden hacer preceptos divinos, pero no digan que lo hacen porque Dios lo dice. Es decir, los griegos no tenían problemas que los judíos hagan actos religiosos. Pero en el momento que el judío decía, yo hago esto porque Dios lo dice, y si está prohibido lo voy a hacer igual, eso los desconcertaba, los enojaba. Eso no podía ser así. Un acto interesante, cultural, perfecto. Pero si ponían a Dios en la escena, que lo hacemos porque Dios lo pide, eso no. Y eso básicamente fue lo que también rompió y comenzó toda esta batalla de pequeños contra muchos, de gente santa contra gente malvada. Y así este pequeño recipiente simboliza que es verdad que entraron, influenciaron para mal a muchos judíos, ¿pero qué? Pero la esencia de los judíos no se impurificó, esa esencia se mantuvo pura, y de esa pureza continuó más pureza, y vencimos la guerra, y el Santo Templo volvió a ser judío, y gobernamos en Israel, es decir, sacamos a los griegos del Santo Templo. Y aquí vemos también algo muy interesante. Cuando alguien dice, ¿quién soy yo? No digas quién soy yo. Piensa, una pequeña familia de sacerdotes, no de soldados de un comando, decidieron, por el honor de Dios, el honor del pueblo Israel, el honor de la humanidad toda, de que hay que traer y vivir según la voluntad de Dios, y vencieron un gran imperio. Tú también piensas, ¿qué puedes hacer bien? Ese aceite puro lo tienes, está en ti. Y de ahí todo florece.
así como el pueblo judío, todo floreció a través de ese pequeño recipiente que encontraron con el sello del gran sacerdote del santo templo, así todos nosotros tenemos ese aceite. Que tengamos el mérito de iluminar, así como Hanukkah iluminamos, básicamente se difumina el gran milagro que sucedió en Hanukkah. Y como sabemos los judíos, el tiempo es como una espiral. El 8 de diciembre, básicamente, que es este año, básicamente esa fuerza energética de Hanukkah se vuelve a revivir hoy también. No es algo, los judíos cuando festejamos las festividades, no festejamos algo que pasó en el pasado, sino es algo que a nivel energético, espiritual, se renueva cada año. Y así Hanukkah también se renueva y se renovará también en este año para iluminar al mundo, iluminarnos a nivel familiar. Primero es en cada casa judía, se prende una Hanukkah, un candelabro, que cada día se va sumando una vela con aceite de oliva, preferentemente se enciende, y así bien, si vienen a la tierra de Israel, calles y barrios llenos de Hanukkiot, candelabros, iluminando la calle, iluminando la familia, que así, como una vez escuché un gran sabio explicó, que así como cuando uno va a un negocio de lujo y que ve una luz dicroica, una luz que ilumina al producto más preciado de ese negocio. Piensa en una joyería con joyas y un cristal o una joya, un diamante, con una luz que le da al diamante y brilla el diamante. No es una luz genérica, es una luz muy específica y que da al diamante, lo más preciado. ¿Y qué hacemos los judíos? ¿Qué es lo que básicamente iluminamos en Hanukkah? La familia. Es un precepto que se enciende la Hanukkah en un lugar que da a la calle, básicamente, en la casa de uno, en el jardín, en el portón que da a la calle. ¿Por qué? Iluminamos a lo más preciado que tiene el pueblo judío, que es la familia. Y así cada persona, cada pueblo, la familia, el recato, la santidad de la familia. Y así de la familia, eso va a la gran familia que es el barrio, y a la ciudad, y al país, y al mundo entero. Que tengamos el mérito de iluminarnos e iluminar éxitos y bendiciones.